Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 37 al 47. Es uno de los pasajes más conocidos del libro de Hechos, el arranque de la primera iglesia, la constitución, la formación de la iglesia, después del mensaje de Juan. Y leo en la palabra del Señor el relato que, según Lucas, ocurrió en aquella ocasión. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En otra de los cuerpos de manuscritos del Nuevo Testamento, esa última parte se lee así: y el Señor añadía cada día los que iban siendo salvos. Cuando hablamos de la acción del Espíritu Santo, tendríamos que hacer muchos más estudios. Hemos simplemente recorrido por encima y muy superficialmente algunas cosas sobre el Espíritu Santo, pero no podemos concluir un estudio normal sobre la acción del Espíritu Santo si no es el Espíritu Santo en la iglesia. Aquí aparece el inicio de la iglesia, el principio, es lo primero que notamos. En segundo lugar, aparece una acción. Y en tercer lugar, se descubre una consecuencia. En principio aparece el comienzo de la iglesia, en la conversión, en el descenso del Espíritu Santo, y luego el primer gran sermón evangelístico predicado por un apóstol, el apóstol Pedro. Cuando el sermón va avanzando, cuando el apóstol Pedro va presentando las verdades del Evangelio, del Espíritu Santo hizo efecto. Y no hay invitación, no hay más que una afirmación: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. E inmediatamente el predicador calla, y quien habla es el Espíritu. Y el Espíritu compunge, constriñe, aprieta el corazón de los oyentes. Y todos dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? La pregunta no surgió de la invitación del predicador. La pregunta nació por el poder del Espíritu en el corazón de aquellas personas. Y la respuesta que Pedro da a esta pregunta, al impulso del Espíritu, es enormemente sencilla: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Pedro llama a arrepentimiento. Es muy notable que ese arrepentimiento casi siempre en el libro de Hechos tiene que ver con judíos. Los judíos entendían muy bien qué es el arrepentimiento, los gentiles no tanto. En cierto momento, en cierta medida, arrepentimiento es a veces sinónimo de fe, otras veces es, como en este caso, un cambio de mentalidad. Ese es el núcleo de esa palabra. Quiere decir que aquellos judíos que pensaban que Jesús no era el Mesías,
aquellos judíos que habían gritado unos días antes, crucifícale, crucifícale, de pronto se dan cuenta que hay que pensar de otro modo, que hay que pensar que aquel que fue crucificado y que fue acusado como sedicioso era el Mesías, y que el Mesías había resucitado, y que el Mesías era proclamado por Dios como Mesías y como Rey. Por tanto, hay que dejar una forma de pensamiento y volver a otro pensamiento. Se produce una renovación mental en cuanto a identificación con Cristo. Hay que pensar de otra manera. No era Jesús de Nazaret un hombre cualquiera, era el Mesías enviado por Dios, que el pueblo de Israel había colocado en la cruz, pero que realmente había resucitado y vive. Y cuando el Espíritu Santo toca el corazón de la persona y cambia la orientación por regeneración espiritual, el primer cambio afecta al concepto que tenemos acerca de Jesús. No es, como dije uno de estos días, el Cristo histórico, sino el Cristo vivo. No es el Cristo distante, sino el Cristo próximo. No es el Cristo para adorar en cánticos, sino el Cristo para vivir en la experiencia de la vida cristiana. Hermanos queridos, esta noche Dios el Señor está llamando a este pueblo a un cambio de mentalidad. El Espíritu Santo de Dios me está llamando a mí y a vosotros también a un cambio de pensamiento en relación con el Señor. El Señor de la Iglesia no es el Dios para ser definido, es el Dios para ser vivido. De otra manera, es el Dios para depender de Él. Es el Dios para entronizar. Es el Dios para adorar. Es el Dios que impulsa a su pueblo en el poder de su Espíritu. Quiero decirte, con la autoridad de la palabra de Dios, que no hay nada que el Espíritu Santo haga que no lo tome primeramente de Jesús. El mismo Señor Jesucristo dice, el Espíritu que venga tomará de lo mío. Luego, cuando hablamos de paz, y hemos hablado de paz muchas veces a lo largo de estos días, quiero decirte que el Espíritu Santo no te va a dar ningún tipo de paz que no sea la paz de Jesús. Cuando hablamos de amor, quiero decirte que el Espíritu Santo no te va a dar un amor extraño, nuevo, muy especial. Te va a dar el amor de Cristo. Quiero decirte que cuando el Espíritu Santo produzca gozo mediante su fruto en tu vida, no será un gozo espectacular que te haga hacer cosas muy extrañas y a veces muy disonantes en contra del sentido común. Te va a dar el gozo de Jesús, cuyo gozo es posible por medio de su palabra. La palabra que os he dicho es para que tengáis gozo y vuestro gozo sea cumplido. Que la fidelidad, la fe, no va a ser algo extraordinariamente impactante, sino el resultado de lo que Jesús fue, fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero decirte que la forma de poder, la capacidad para aguantar las ofensas, para soportar a los hermanos, para tener paciencia, no va a ser una paciencia novedosa del Espíritu Santo, va a ser la paciencia de Jesús. Por tanto, el llamado del Espíritu esta noche en relación con este primer texto es un llamado personal a ti y a mí. Cambia de pensamiento en relación con Jesús. Tenemos que venir a Cristo sin condiciones. La vida cristiana no es posible sin Jesús, porque la vida cristiana es vivir a Jesús. La vida cristiana no es otra cosa más que lo que Pablo dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. El gran problema que yo tengo en mi vida y que tú tienes en la tuya, el problema que la Iglesia experimenta cuando no tenemos claro esto, es que Jesús se diluye en un concepto mental. Cristo forma parte de una adoración de labios, pero no está entronizado en el corazón. El profeta Isaías decía esto del pueblo antiguo de Dios, cuando en palabras procedentes de Dios, en un lamento tremendo, dice de parte del Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando abres las cartas del Señor a las iglesias y lees la carta a la iglesia de la Odisea, te das cuenta del problema de la posición de Cristo en la iglesia.
Aquella iglesia era una iglesia que se sentía fuerte, enriquecida y decía: no tengo necesidad de nada. Probablemente la Odisea, aparte de su capacidad económica, era una iglesia llena de dones espirituales. Es muy posible que tuviese grandes maestros, que estaba llena de sí misma. En otro sentido, que creía o sentía que no había otra iglesia con una mejor capacidad doctrinal que ella, que no había nadie que pudiera tener mejores enseñadores que los que ella tenía. Era una iglesia gozosa de su historia, llena de orgullo de sus tradiciones y llena de sí misma en lugar de llena de Cristo. Y cuando esa iglesia se atreve a decir: soy rica, me he enriquecido, no tengo ninguna necesidad, el Señor de la iglesia se acerca y le dice: ¿no te das cuenta que eres un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo? Y preguntamos: ¿y por qué? Porque yo, que soy el Señor, el recurso de los tesoros de la gracia, la fuente del poder, estoy a la puerta de la iglesia, marginado de la vida de la congregación. A veces pensamos que ese versículo tremendo, impactante, yo diría angustioso, de Apocalipsis 3:20 es para los inconversos. No, Señor, es para los creyentes. En donde Jesús dice: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Y dice Jesús: si hay alguien en esa iglesia tan llena de sí, que abra la puerta, entraré a él, cenaré con él, comunión, no salvación, y él conmigo. La iglesia apostólica comienza con un cambio de pensamiento en relación con Jesús. En segundo lugar, Dios conduce a una acción a aquella iglesia. Y esa acción de ese grupo de personas que reciben la promesa, que son salvos de la perversa generación, que son bautizados y que forman un núcleo, como dice Lucas, fueron añadidas aquel día como 3.000 personas, un número muy considerable, comienzan una vida nueva en relación con esa profesión, ese cambio de pensamiento en relación con Cristo. La vida nueva de estos se manifiesta en varias cosas y sobre todo en una perseverancia. No se cansaban, permanecían, perseveraban ¿en qué cosa? En primer lugar, versículo 42, perseveraban en la doctrina ¿de quién? Volvamos a eso. Permanecían en la doctrina de los apóstoles. El pueblo de Israel estaba lleno de tradiciones y de sistema. El pueblo de Israel, especialmente desde los tiempos de Nehemías, se había ocupado, los llamados ancianos de Israel, se habían ocupado de codificar la ley. De modo que habían establecido 360 mandamientos negativos y 325, a veces 350, dicen algunos positivos. El no prevalece siempre sobre el sí en el legalismo. Y aquel grupo de personas que había codificado los mandamientos había establecido principios que regulaban la forma de vida, contrarios a la ley. De manera que un día aquellos que estaban llenos de arrogancia y de orgullo de su historia, llenos de sus tradiciones y de su sistema, vinieron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el sábado? ¿Y qué es lo no lícito el sábado? Entrar en un sembrado, tomar espigas con las manos y comerlas. Justamente lo que la ley autorizaba para el que tenía hambre. Aquellos habían codificado los mandamientos de la recolección en 8 grupos. Uno de ellos era recoger con las manos. Luego, lo que Dios había otorgado en un principio por gracia para alimento del necesitado, ellos lo prohibían en base a una tradición que no estaba en la ley. Otro día este grupo de personas vino a Jesús y le dice: ¿por qué tus discípulos comen pan sin lavar las manos? ¿En qué parte de la ley está eso? En ninguna parte de la ley. La ley no establece que tengas que lavar las manos, es una buena medida de higiene. Pero ellos utilizaban un término mucho más fuerte que lavar las manos. No se trataba de que venías del campo y lavabas las manos para comer higiénicamente, no. Utilizaban el término bautizar las manos.
quiere decir hacer una ablución. Y por eso los traductores o los escritores del Evangelio dicen, si no se lavaban las manos muchas veces. Era todo un ritual. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? Uno de ellos era que acaso en el camino habían tropezado y con sus manos tocaron un gentil y se habían contaminado. Estos amaban su ley, su sistema, sus tradiciones, sus formas, pero no amaban a Dios. Estos hablaban de Biblia, pero desconocían al Dios de la Biblia. De manera que hay un cambio de sistema, un cambio profundo, de hombres que vivían cuidando o guardando la ley, mirando la ley con un ojo y a los fariseos con otros para ver cómo había que cumplirla. Hay un profundo cambio y todos perseveran ¿en qué? En la verdadera doctrina, la doctrina de los apóstoles. El texto es muy interesante porque hay una doble perseverancia ahí. Por un lado está el pueblo que viene a oír, por otro lado los apóstoles que perseveran ¿en qué? En enseñarles la doctrina. El pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, bajo el efecto del Espíritu, bajo el control del Espíritu, da un énfasis notorio a la palabra de Dios. La iglesia que es verdaderamente espiritual busca la enseñanza en la Biblia y establece una exposición sistemática de toda la Biblia para edificación del pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Es enormemente triste ver cómo hay congregaciones de creyentes que nunca han escuchado un mensaje sobre la profecía de Sofonías. Hay muchos creyentes que nunca han leído Nahum. Hay creyentes que nunca han escuchado un sermón expositivo sobre el Cantar de los Cantares. Hay muchas personas que no han oído nunca una exposición sistemática del libro de Levítico. Están viviendo las iglesias en alimentar o procurando alimentar al pueblo de Dios, perdonadme que lo diga con tanta claridad, dándoles galletas a hombres que necesitan carne. El pueblo de Dios tiene que volver a la Escritura sin condiciones, porque la Escritura es viva y eficaz. Hay que llevar la iglesia no al sistema, hay que llevar la iglesia a la Biblia. Hay que enseñarle a la iglesia lo que es la doctrina de Dios y decirle que lo que hay en este sagrado libro, todo él es palabra de Dios. Decirle que no hay cosas de más importancia y cosas de menos importancia. Todo cuanto Dios dice, lo más grande y lo más pequeño, es importante porque procede de Dios. Pero hay que decirle al pueblo de Dios que hay doctrina fundamental y que hay doctrina general. Y que esa doctrina general, en razón de que es general, hay hermanos que entienden una explicación de una manera y otros hermanos que la entienden de otro. No sea eso motivo o para no predicar esa doctrina o para crear divisiones y diferencias en el pueblo de Dios. La Biblia, solo la Biblia y nada más que la Biblia es la gran base de la edificación de la iglesia. Cuando la reforma comienza, estos hombres de la reforma cambian de pensamiento. Se produjo un poco lo que ocurrió aquí en Hechos. Y la reforma salió manifestando tres principios fundamentales: sola fe, sola gracia, sola escritura. Venir a la palabra de Dios es entender lo que la Biblia es, queridos hermanos. La Biblia es el libro inspirado por Dios. Es necesario entender que además de eso es el libro dinámico de Dios, que Dios sopló por su espíritu en el escrito, y la palabra de Dios es viva y eficaz. No solamente es eficaz, es eficiente. Por tanto, el pueblo de Dios tiene que ser llevado a la palabra de Dios para que haga lo que Dios determinó que hiciese, discierna entre las intenciones y los pensamientos del corazón. Yo quiero enfrentarte con esta necesidad y quiero hacerlo con un tremendísimo respeto. Amo a los líderes de la obra de Dios presentes esta noche en este lugar. Sois mis hermanos, mis consiervos en Cristo. Nadie más puede respetaros de lo que yo entiendo que debéis ser respetados, y quiero hablar desde el profundo respeto, pero desde la afirmación enfática de la palabra. Hermano amado,
para bien del pueblo de Dios, para gloria de Dios y para bien de tu alma, no enseñes a la congregación nada que no descanse en la Biblia. No establezcas ningún tipo de norma que no puedas tomar de aquí. Vete a los creyentes llevándoles no tu pensamiento, sino el pensamiento de la Biblia. Llévale al pueblo de Dios lo que Dios dice, no lo que tú quieres que Dios haya dicho. Llévale palabra de vida, porque es palabra de libertad. Llévale palabra de aliento, amados míos, queridos hermanos míos. El pueblo de Dios hoy necesita ser alentado mucho más que ser reprendido. Es muy fácil reprender porque es muy fácil destruir. Tiene que haber edificación, restauración espiritual, sanidad del alma. Y esto solo es posible aplicando la palabra de Dios. Segunda cosa que encuentro allí: perseveraban en la doctrina y demás, y perseveraban en la comunión los unos con los otros. Comunión es la expresión visible de la unión. Cuando tú estudias el Evangelio según Juan, hay un capítulo clave en ese Evangelio para entender el pensamiento de Cristo sobre la Iglesia. Es el capítulo 17. En ese capítulo 17 hay intercesión, por supuesto, hay muchas cosas, pero el capítulo 17 de Juan es la rendición de cuentas del siervo ante el Padre. De modo que Cristo comienza la oración diciendo: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Por tanto, como ya está terminado, lo he cumplido, ahora dialoguemos tú y yo sobre lo que yo quiero para el pueblo que tú me das por esta obra. Y ahí comienza el Señor a desarrollar el pensamiento suyo en relación con la Iglesia. Una de las mayores extensiones que hay en esa oración tiene que ver con la unidad de la Iglesia. Y el Señor Jesús dice a su Padre: mira, Padre, yo no quiero un pueblo unido por religión como el que hemos tenido a lo largo de los siglos y ha sido un fracaso. Yo no quiero un pueblo unido por un sistema como el que ha habido y ha sido un fracaso. Yo quiero un pueblo cuya unidad, cuya unión sea tan estable, tan perfecta, tan íntima, tan absoluta como la paz, como la unión que hay entre tú y yo en el seno trinitario. ¿Sabe lo que significa eso? Eso significa que como las personas divinas no pueden separarse, romperse, porque son un ser solo, que existen tres personas eternamente, así dice Jesús también mi Iglesia. Y para que eso sea posible, hagamos algo singularmente importante. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que yo esté en ellos, para que sean uno en nosotros. Lo que hace Jesús es pedir al Padre y obtenerlo en respuesta positiva. Yo sé que tú me escuchas siempre, dice Cristo, obtener en respuesta positiva el traslado inmanente de la unidad trinitaria a la vida de cada cristiano. Dios coloca a cada creyente por el Espíritu en Cristo, para que sea posible la unidad de cada uno de nosotros, entre nosotros, por medio de Jesús. Quiero explicar historia. La comunión en la Biblia no es asunto horizontal, es asunto vertical. El apóstol Juan dice: nuestra comunión es verdaderamente ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. De manera que mirad qué tremendo misterio de gracia. El Espíritu nos une vitalmente a Cristo. Nadie podrá arrebatarnos de mi mano. Ya está la unidad de la Iglesia hecha. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. El proyecto de Dios es la construcción de un cuerpo en Cristo en esta dispensación. Quiero advertirte esto, por favor. No hay muchas iglesias. Hay una sola iglesia. Cristo Jesús, nuestro Señor, no vino para edificar iglesias, plural. Vino para edificar ¿qué? Su iglesia.
Cualquier persona, esté donde esté, se llame como se llame, esté en el grupo que esté, no importa qué denominación, incluso lo que nosotros llamamos a veces los incrédulos de ahí afuera, si hay una persona que ha creído en Cristo por fe y es salva por gracia, pertenece a la iglesia, a la única iglesia de Cristo. Es mi hermano en Cristo y yo soy hermano de él. Y mi relación con él puede ser que debido a circunstancias externas de práctica yo no pueda colaborar, trabajar en el mismo terreno. Es posible, pero yo tengo la obligación de mantener comunión con él. Esta es la enseñanza de la palabra de Dios, porque la comunión intereclesial y la comunión entre los miembros es la comunión de cada uno de nosotros con la cabeza que es Jesucristo. Para que entendamos bien qué cosa quiero decir. Imagínate cómo funciona sabes muy bien cómo funciona el cuerpo. Ahora mismo, mi cerebro va a dar una instrucción a mi mano izquierda. Levanta el programa. Ahora el cerebro le dice, pásalo a la derecha. ¿Por qué esta mano mantiene comunión con esta? Porque están vinculadas al cerebro. Ahora yo voy conduciendo una moto desordenadamente, tengo un accidente, caigo, voy sin casco, fracturo las cervicales. El cerebro dice a mi mano derecha, toma el programa. No funciona. Y dice a la izquierda, hazlo tú. No funciona. ¿Por qué? Porque no hay conexión con el cerebro. Ahí tienes a los creyentes, incorporados en la cabeza que es Cristo. Por tanto hay conexión los unos para con los otros, en comunión. Cuando tú tienes una experiencia, vas a subir a tu automóvil y te olvidaste de quitar, de separar los dedos del marco de la puerta. ¿Sabes que eso ocurre, no? Parece una tontería, pero es una realidad. Pusiste el dedo y cerraste la puerta. Y claro, la puerta te agarró el dedo. ¿Duele? Duele. ¿Cuál es lo que haces instintivamente? A ver. Bueno, sacas el dedo y ¿qué ocurre? La otra mano instintivamente echa mano del dedo, como diciendo, pobrecito. Y luego después, si es necesario, lo metes ahí y vas moviéndote. ¿Por qué? Porque hay comunión. Cuando la Biblia habla de comunión dice, ninguno busque su propio, sino el de los demás. La comunión se expresa en cosas tan simples como esta: gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran. ¿Sabes que es muy fácil llorar con los que lloran? Tú te revistes de plena espiritualidad y te vas a una persona que tiene un problema y te acercas a él o a ella. ¿Cuánto lo siento? Y comienzas a llorar. ¿Sabes por qué es fácil eso? Porque cuando terminas esa acción, ¿qué ocurre? La persona a la que tú fuiste a consolar te dice muchas gracias. Ya tienes parte de la recompensa. Ahora cuando llega alguien a la iglesia con un Mercedes-Benz recién comprado y el hombre entra en la congregación sonriendo y tú terminas la reunión y dices, vaya, mira no es fácil gozarse con los que se gozan. ¿Te das cuenta de esto? Ahora, este ejemplo tan simple se resuelve en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando hay diferencias, divergencias, Pablo establece la solución de esta manera. A Evodia ruego y a Síntique exhorto, aunque sean de un mismo sentir en Cristo. Es decir, la comunión entre dos personas que están en divergencia se resuelve automáticamente cuando las dos se centran en Cristo Jesús. ¿Notáis que el núcleo de esta enseñanza tiene que ver con Cristo? Han cambiado de mentalidad y son personas que viven en comunión. Quiero dar una pincelada histórica aquí. Pertenecemos a un grupo de iglesias que históricamente se llaman las iglesias de hermanos, ¿verdad? Aquí en Argentina y en Hispanoamérica le llaman hermanos libres. Yo no sé de dónde vino, realmente no entiendo el nombre de hermanos libres. Al principio de todo se llamaban simplemente asambleas de hermanos. Cuando ese movimiento del Espíritu Santo nace, es un movimiento integrador. De manera que
en los lugares donde se reunían, nunca se reunieron con el propósito de crear otra nueva iglesia. Simplemente venían, se reunían unos con otros para partir el pan, alabar al Señor, orar juntos, mantener comunión. En ningún lugar donde estos creyentes se reunían, en sitios sencillos, en locales sencillos, había un rótulo en la puerta que decía: metodistas no, presbiterianos no, anglicanos no, bautistas no, pentecostales no. No había nada de eso. Venía alguien a la reunión, era saludado y la única pregunta que le hacían es: ¿eres creyente? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has sido bautizado? Ven y siéntate, vamos a partir el pan. Así comienza la andadura. Y como esta andadura coincide con este texto de Hechos de los Apóstoles, la iglesia, los que se reunían para esto, crecieron y se multiplicaron. Satanás no podía estar tranquilo. Estaba surgiendo una manifestación visible ¿de qué cosa? De la iglesia. Él quiere fraccionar, segregar, establecer diferencias, porque hay un refrán muy conocido que dice: divide y vencerás. Ahí, en uno de los lugares de mayor presencia de estas congregaciones que nacían, había dos iglesias lideradas por dos hombres. Una de ellas estaba liderada por el que yo llamo Bernabé de las asambleas, es decir, aquel hombre que se llama Jorge Müller, que era bondad y más bondad y más bondad y siempre bondad. La otra estaba dirigida por otro hombre delgado y enjuto, más recto que un sargento del Imperio Británico, y este hombre se llamaba John Nelson Darby. En la congregación de John Nelson Darby había un hermano que un día se le ocurrió expresar algo acerca de Jesucristo que no coincidía con la doctrina sana sobre la cristología. Y cuando John Nelson Darby lo oyó, levantó la vara y se la bajó encima y lo puso fuera de comunión por hereje. El hombre salió de la iglesia y se fue a la iglesia de Jorge Müller y le contó su situación. Y Jorge Müller le dijo: vamos a ver, ¿qué es lo que tú decías? Yo decía esto. Jorge Müller le dijo: eso está mal. Le explicó con calma, le hizo comprender la verdad y le dijo: ahora vete a tu iglesia y rectifica aquello que tú dijiste. Y él fue y llegó a los ancianos de la iglesia y le dijo: hermano, siento mucho lo que hice, esto que dije no es correcto, lo quiero rectificar. Muy bien, aceptamos la rectificación, pero sigues fuera de comunión. ¿Conocéis a este tipo de personas? Bueno, este tipo de personas no viven la comunión. De modo que el pobre del hombre regresó a Jorge Müller. Yo le llamo la historia de la pelota del tenis. Regresó a Jorge Müller y cuando llegó allí le dijo: mire, vengo a pedirle por favor que me eche una mano porque no surte efecto. Y Jorge Müller le dijo: bueno, te voy a dar una carta. Y le escribió una carta dirigida a John Nelson Darby, pidiéndole la restauración del hermano y diciéndole: yo entiendo que no hay ninguna razón para que esté fuera de comunión. De modo que llegó el hermano con la carta. ¿Sabéis lo que ocurrió? John Nelson Darby y su iglesia pusieron fuera de comunión a Jorge Müller y a Jorge Müller. Y ahí nació el movimiento de los hermanos exclusivistas. La comunión con un hermano no puede interrumpirse por ningún otro hermano, a no ser que haya un obstáculo de pecado que interrumpa la comunión con Jesús. Si no hay pecado en la vida de un hermano que impida que Cristo mantenga comunión con él, yo soy un necio si interrumpo mi comunión con ese hermano. Como no se ha interrumpido la comunión entre él y yo vía Cristo,
Lo que estoy haciendo yo es poner a Cristo fuera de la comunión de mi vida, porque no acepto que Él tenga comunión con mi hermano. ¿Están notando lo que ocurre? Cuando esto se produce, las bendiciones de Dios se interrumpen y el pueblo de Dios se extiende y los bandos se manifiestan y las divisiones se producen, y es un escándalo para el mundo y un obstáculo en la bendición para el pueblo de Dios. Hermanos amados, ¿conocéis a alguien que necesita un abrazo de restauración en Cristo? ¿No creéis que es hora ya en la historia de la Iglesia de terminar de una vez por todas con escisiones que tienen que ver con sistema, pero no con palabra de Dios? ¿No creéis que esto ha hecho un daño tremendo a generaciones jóvenes? ¿No entendéis que hay cientos de adolescentes, de jóvenes que se han ido al mundo cansados de este sistema de exclusión los unos con los otros? Es necesario, es urgente que la Iglesia de Dios haga un alto en su andadura y retorne sin condiciones a esta experiencia del Espíritu Santo. La experiencia de la comunión, los unos con los otros. Visitaba un país hace unos cuantos años en donde nuestras amadísimas asambleas están en la estructura más cerrada que yo conozco en la historia de la Iglesia. Cuando llegué allí, entre otras grandes, yo iba de asombro en asombro cada día, entre otros de los muchos asombros, es que me pasan una revista que circulaba y había un consultorio de preguntas al final. Pregunta: ¿los de las sectas se salvan? Respuesta: sí, algunos de las sectas se salvan. Yo dije, qué cosa más rara. Cerradísimos para una cosa y tremendamente abiertos para otra. Tenía yo que saber qué cosas son las sectas. ¿Sabes qué cosas son las sectas? Cualquier otro grupo de creyentes que no sean asambleas de hermanos. No se sustenta la obra de Dios en esta situación. La estadística de hace 4 años en Inglaterra es esta: se ha cerrado una asamblea de hermanos cada 10 días. 36 iglesias en el año. Permitimos que se ponga una llave en la puerta, pero quedamos orgullosos de nuestro sistema. Y Dios dice que aquella iglesia bendecida era una iglesia que perseveraba en la comunión. Otra cosa que perseveraban en la obediencia. Notad que dice, perseveraban unos con otros en el partimiento del pan. ¿Qué es eso? Una ordenanza que Jesús estableció. Jesús el Señor estableció 2 ordenanzas, al mismo nivel una que la otra. Una es el bautismo y otra el partimiento del pan. La Iglesia cristiana apostólica, en su arranque, se reunía todos los primeros días de la semana. Primero porque no tenía otras reuniones por la semana. Se reunían por la semana en las casas para orar, en fin, había reunión de creyentes, pero la reunión, digamos, oficial, permitidme expresarlo así, de la iglesia, era el domingo por la noche, porque era el día que los esclavos especialmente tenían libre. En Jerusalén se reunían por otra razón, porque el día de reposo absoluto era el sábado. De manera que el domingo tenían libertad mejor para esa reunión especial de la iglesia, aunque en Jerusalén subían todos los días al templo para ser enseñados. La iglesia apostólica, obedeciendo al Señor, en su reunión, además de muchas cosas, partía el pan. No había una reunión que se llamase culto de partimiento del pan. Había un culto el domingo en donde se partía el pan, naturalmente. No solo podemos partirlo el domingo, podemos partirlo el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Podemos hacerlo. Pero tenemos que entender que eso es una ordenanza que Dios ha establecido y que debemos obedecer nosotros. Dios nos permita seguir obedeciéndolo en el partimiento del pan. Y además perseveraban en otra cosa. Perseveraban en las oraciones. La iglesia apostólica era una iglesia de los tiempos de los apóstoles. Nosotros somos iglesia apostólica. En tiempos de los apóstoles la iglesia oraba. Cuando había un problema se reunían para orar. Cuando un creyente era tomado preso y llevado a la cárcel, se reunían de noche para orar. Cuando un creyente necesitaba algo, se reunían y ayunaban y oraban. La iglesia de los apóstoles, de los tiempos de los apóstoles, era una iglesia que oraba.
oraba intensamente, oraba mucho. La pregunta que surge inmediatamente para nosotros hoy es sencilla y simple. ¿Ora nuestra iglesia? ¿Es una iglesia cuyo núcleo principal es la oración? Yo creo que no. No hay duda que la iglesia ora, gracias a Dios por eso, pero no con la insistencia y la perseverancia que se menciona aquí. ¿Sabéis por qué oraba la iglesia apostólica? Porque no tenía nada y dependía enteramente del Señor. Y venían a su presencia para orar y llevar las cargas a la presencia de Dios. Ahora yo quiero hacer esto mucho más íntimo, más simple, más sencillo. No solo no ora la iglesia, tampoco ora el liderazgo de la iglesia. Los líderes de la iglesia nos reunimos para discutir, dialogar, comentar, actuar, tomar acuerdos, no sé para qué, pero no con la misma intensidad para orar. Y es necesario que antes de tomar un acuerdo haya sido regado el problema en oración. El liderazgo tiene que comenzar a orar por aquellos que estaban antes y no están hoy. Y como pastores de la Grey, llevar las cargas de los que están en el mundo a la presencia de Dios. Hace muchos años en nuestra iglesia, los ancianos de la congregación tomamos la decisión de orar por aquellos que hacía tiempo no venían a la congregación. Nos reunimos, hicimos una lista. Nos sorprendió ver que había bastante. Y comenzamos a orar. Durante 3 meses, todas las noches, sin faltar una, el consejo pastoral de la iglesia se reunía para orar. Yo he visto hombres de años, con el problema típico del gallego, que es el reuma, sacar su saco, doblarlo y ponerlo en el suelo, porque orábamos de rodillas. Y comenzábamos a orar por uno y por otro, por otro. ¿Y cuántas veces he visto esto? Se interrumpía la oración con lágrimas de alguien que no podía seguir, porque sentía en su alma la carga de su hermano que estaba en el mundo. Y después de 3 meses, un anciano de la iglesia dijo: hemos orado 3 meses, ¿por qué no comenzamos a actuar? Y dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? Vayamos a visitar al primero de la lista. Era Semana Santa. Tradicionalmente en nuestra iglesia conferencias toda la semana. Y el lunes de esa semana, 2 ancianos de la iglesia llamaban en la puerta de un hombre que cuando abrió y vio a los ancianos allí se quedó petrificado. Y estos hermanos le dijeron: queremos que sepas solamente una cosa. Hace 3 meses que estamos orando por ti. Y el hombre se tambaleó. Y los ancianos le dijeron: queremos pedirte que vuelvas al Señor y vuelvas a la iglesia. ¿Cuándo? ¿Cómo? Mañana. Y el hombre dijo: ¿y qué va a decir la congregación cuando me vea? Estaba fuera de comunión por un pecado grave y notorio, del que no se arrepintiera. Y le dijeron: no te preocupes, te esperaremos en la puerta, te sientas con nosotros. Si alguien te dice algo, tendrás que soportarlo. Al día siguiente, un hombre entraba por primera vez en la iglesia después de 20 años sin pisar la congregación. Y aquellos 2 ancianos lo tomaron y lo sentaron a su lado en el banco, y cuando concluyó la reunión, aquellos que le conocían de años fueron a junto de él y le dieron un abrazo y le dijeron: bienvenido. Y vino al otro día y al otro. Y un domingo por la mañana parece que lo veo. En la reunión de partimiento del pan, ese hombre salió del banco ahí en medio de la congregación y vino caminando adelante y se puso delante de la mesa. Y dijo a la iglesia: hermanos, el Señor me ha perdonado. ¿Podéis perdonarme vosotros?
Y en ese momento de emoción tremenda, el consejo de ancianos se levantó, cada uno de su sitio, y fuimos adelante y le dimos un abrazo. Y uno dijo: ¿quién puede impedir que este hombre participe de la cena con nosotros esta mañana? 3 meses después subió al púlpito de la iglesia. Había sido un brillante predicador. Y abrió la escritura y leyó la parábola de la oveja extraviada. Y dijo a la iglesia: hermanos, yo era una oveja extraviada, y el buen pastor envió a los pastores de la iglesia para buscarme. Y estoy aquí. 3 meses después moría de un cáncer terminal. Lo hemos visto restaurado y glorificamos al Señor. Es hora de comenzar a orar. Es hora de venir a la presencia de Dios y decir: Señor, dame el corazón de Cristo, por favor. Déjame que yo sienta arder en mis entrañas el fuego del Espíritu. Permíteme que ame sin reservas a mis hermanos. Y después de orar, levántate y vete junto a ese a quien no puedes perdonar, y dale un abrazo de gracia y restaura plenamente la comunión con él. El resultado es que el temor de Dios se manifestaba en la sociedad donde estaba esta iglesia. Y estos creyentes perseveraban unánimes en el templo cada día, partían el pan por las casas, comían juntos. ¿Cómo? ¿Cómo? Con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabe lo que la palabra sencillo significa? Significa sin doblez. Creyentes transparentes. Creyentes que son lo mismo por un lado que por el otro. No hay nada que ocultar. No hay líneas segundas que leer en el medio. Creyentes que son exactamente para los hombres como son también delante de Dios. Y esto traía como consecuencia que el Espíritu de Dios añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. ¿Crees que el Dios de la Biblia, de los apóstoles, es distinto al Dios de hoy? ¿Crees que el poder del Espíritu Santo en tiempos de los apóstoles es menos que en el tiempo de hoy? El problema no está en el Espíritu Santo. El problema está en Dios. El problema no está en que Dios no pueda salvar. El problema es que yo no estoy en condiciones de ser bendecido de parte de Dios. El problema no es que la iglesia predique el Evangelio, es que predica un Evangelio, pero lo predica sin el poder de Dios para salvación. Porque el Espíritu Santo de Dios está contristado en medio del pueblo de Dios. Y es necesario retomar esta necesidad urgente y vital y venir al Señor esta noche y decirle: perdóname, Señor, en mi necesidad. Yo clamo esta noche a ti para que tú me renueves. Y para que tu Espíritu entre profundamente en mi experiencia de vida. Y para que el fuego celestial queme mi alma. Y para que yo sea un sacrificio agradable en tu presencia para tu gloria. Y cuando esto se produce, Dios añade su bendición. Esta es la vida en el Espíritu Santo. Esta noche Dios nos ha traído aquí para confrontarnos con la palabra. Ninguna de mis palabras valen nada si no descansan en la Escritura. Pero yo quiero pedir al Señor de gloria esta noche que haga una manifestación admirable de su gracia en medio de nosotros. Y que esta noche haya un verdadero quebrantamiento de corazón. Que cada uno de nosotros dejemos de mirar a nuestro entorno, a nuestros semejantes, a nuestros líderes, a nuestra iglesia, a nuestra formación, y nos miremos a nosotros delante de Jesús. Y nos preguntemos esta noche: ¿dónde estoy yo y dónde está el Señor? Y en un acto de sincera entrega a Cristo, digamos al Señor ahora: aquí estoy, Señor, cuenta conmigo. Perdóname, Señor. Cámbiame, Señor. Transfórmame, Señor. Hazme un instrumento nuevo para tu gloria y úsame
para lo que tú quieras, donde quieras y como quieras. No hay victoria lejos del Espíritu Santo. Y yo voy a pedir a todos los presentes un momento de reflexión personal. Vamos a guardar un instante de silencio. Y en ese silencio del alma di a Jesús lo que Él sabe de tu vida y arregla las cuentas con Él. Y di a Cristo: Señor, sé que el Espíritu Santo es una verdad, pero quiero sentirla en mi vida. Y mientras tú oras al Señor en silencio, quiero decir también a todos aquellos que han venido esta noche aquí, que no es posible una vida en el Espíritu si primeramente no tienes a Jesús en tu corazón. Y que Cristo Jesús, el Señor, presente esta noche, tiene un mensaje de gracia para ti. Escucha su invitación. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si tú te das cuenta que necesitas una transformación interna profunda, un cambio real, recibir una vida nueva, tener el perdón de tus pecados y la vida eterna, yo te ruego que ahí donde tú estás digas a Cristo ahora mismo: Señor Jesús, soy un pecador, perdóname y sálvame. Y si tú has hecho esto con fe, esta oración con fe, el Señor entra en tu vida, perdona tus pecados, cambia tu situación y te hace una nueva criatura en Él, para tu bendición y para la gloria de su nombre. Cada uno de nosotros, en oración personal, diga al Señor lo que necesite y concluimos. Y si hay algún creyente esta noche que necesita ayuda espiritual, comunión en oración, para acercarse más al Señor, y necesita que un hermano o una hermana se siente a su lado para orar con él o con ella, quédese también en su banco. Es la noche de la bendición de Dios. Aprovechemos la presencia del Espíritu entre nosotros para nuestra bendición.